¿Qué tal, amigo? Muy, pero muy buenas noches. Estamos en otra emisión de Charla Bandeña. Bueno, normalmente lo sabemos hacer los martes, pero hoy hemos elegido hacerlo el día lunes por un motivo especial. El fin de semana, la cultura de la ciudad de La Banda, la cultura de Santiago del Estero ha tenido una pérdida muy importante, como es la del profesor José Armando Escrimini, una gran personalidad de la provincia y del NOA que ha sabido representarnos en materia cultural. Mauricio Ledema de Ciudadano Web, quien les habla Carlos Toledo, Mariela Elizondo de La Banda Diario. Estamos haciendo Charla Bandeñas especial, homenaje a José Armando Escrimini. ¿Cómo está, Mauricio? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la gente que nos está acompañando. Sí, de quien vos te refieres, lo conocíamos en la banda como Joyela. Todo el mundo lo conocía por su actividad artística, fundamentalmente literaria, también en la plástica, pero es un hombre que, además de haber sido funcionario en una época en el municipio bandeño, ha generado siempre espacios para la gente contemporánea y para los jóvenes también. Nosotros queríamos justamente rescatar la figura de él, desde su lugar artístico, pero también desde su faz humana. Están familiares y gente de la cultura. Vamos a pedir que se presente cada uno y vamos hablando simplemente. No va a ser una entrevista, lo que sea, sí, vamos a ir comentando, hablando un poco, que es una forma de conocer por qué ha sido importante dentro de la cultura. Muy buenas noches a todos. Arranca. Soy María Inés Lescano, muchos años compartidos con Joyela, prácticamente desde nuestra adolescencia. He sido su compañera, su esposa, y con quien formamos una familia. Recuerdos familiares compartidos, acompañándolo en sus inquietudes. Creo que nuestros encuentros han sido por el arte nos ha llevado a encontrar y de ahí congeniar por tantas cosas que podíamos compartirlas, también proyectos para un futuro. Hoy tengo los más hermosos recuerdos de él porque ha sido un colaborador y un constructor de la cultura de la banda. Él siempre quiso establecerse aquí de alguna forma, devolver a su ciudad natal, a la ciudad que tanto amaba, devolver todo ese caudal de arte, de cultura que él había cosechado durante su vida. Bueno, ahí está la persona que está al lado de María, es la profesora Mariela Escrimini, ¿no? Hermana, una de las hermanas, porque eran varios hermanos, hermana ¿no? menor, 9 hermanos, yo soy la hermana menor, estaba en número 5. Mira vos. ¿Qué número 6. ¿Qué número de hijo era José Armando? 6, sexto hijo. Sexto hijo, sí. Bien. ¿Y cómo era él? No, porque un poco María hablaba de cómo ella lo ha conocido y que los unió el arte. Pero ¿cómo era Joyela en la familia, no? Como hermano, como hijo, ¿cómo ha sido él? Bueno, él como hijo fue el mimado de mi mamá. Siempre le teníamos celos porque era el mimado de mi mamá. Y ella siempre me decía, bueno, pero él es el más delicado porque el que más se ha enfermado desde chico y por eso lo cuido más. Siempre nos decía esa excusa. Como hermano ha sido fantástico siempre, porque bueno, todos conocemos que era una gran persona, era una persona muy bondadosa, muy generosa. Entonces con nosotros, con los hermanos, se brindaba muchísimo. Y con los sobrinos más que nada. Yo he vivido mucho tiempo en la casa paterna, ya casada con hijos, como hacemos cuando no nos da para vivir en otro lado, y él también vivió mucho tiempo en la casa paterna, entonces compartió mucho con mis hijos. A mis hijos les dio todo, mis hijos lo adoran,
porque no solamente les daba cariño, amor, sino que los hacía leer, los hacía leer. A mí me ha hecho leer desde muy chica también. Siempre para mis cumpleaños me regalaba libros, todos autografiados y con dedicatorias hermosas que me incitaban a leer desde chica, ¿no? Ahora, ¿cómo surge en él, vos que lo conoces desde chico, cómo surge en él y en qué edad surge esta vocación por la cultura o esta atracción, digamos, ¿no? Por la lectura, chico, pintura? Yo creo que desde chico ya... yo era mucho más chica que él, 9 años menor, pero yo desde que tengo uso de razón, él ya leía, tenía su atelier, ya pintaba. Él estaba en la escuela industrial, porque mi papá siempre quiso que sus hijos varones, a las mujeres no nos dejaba ir a la industrial, nos prohibió, y eso que teníamos también como es de técnica, pero no, decía no, las mujeres a la industrial no, porque ahí hay muchos muchachos. Entonces, pero a los varones les exigía sí, la escuela industrial, salvo uno que iba a ser médico, dijo no, yo me voy a la normal. Y bueno, y él, como él le tiraba el arte más que la parte técnica, y mi papá le decía, no, que como maestro de dibujo te vas a morir de hambre, que tienes que terminar la escuela industrial. Entonces, ¿él qué hacía? Hacía 2 turnos en la industrial, la parte teórica, la parte práctica, después venía, tomaba su mate cocido y ya partía hacia la Escuela de Bellas Artes. Entonces, era mucho para él. Y en esa época todo. Iban en tren, me parece, ¿no? En esa época. No, yo iba en colectivo, pero bueno, era toda la escuela industrial, estudiar para toda la materia y después estudiar para Bellas Artes, que era como otra escuela secundaria, más las pinturas que le exigían, las esculturas. Entonces terminó, ya casi no dormía de noche. Bueno, entró una especie de saturación mental, digamos, que bueno, tuvo que parar con Bellas Artes y porque tenía que decidir. El médico dijo, déjenlo que él decida que estudiar, porque le tienen que exigir tanto. Y bueno, para darle el gusto a mi papá, terminó de técnico, no terminó Bellas Artes, y después se fue a estudiar arquitectura, profesorado de historia, tantas cosas que hizo Joyela, pero bueno. Mariel, ¿siempre han vivido sobre calle Urquiza? Sobre calle Urquiza, sí. Sería del barrio centro. De barrio centro, sí. Sí. ¿Cómo era el vínculo de él con los vecinos, por ejemplo? No, genial, los vecinos lo adoraban también, sí. No, él siempre se ha llevado muy bien con todo el mundo, porque todo el mundo era sentarse a tomar un café con Joyela, porque sabías que salías cultivado de ahí. A mí, por ejemplo, cuando yo estudiaba el profesorado tenía que rendir filosofía, y no me gustaba, yo decía, hay tantas cosas que tengo que leer, que vení, 3 días me llevo en la casa. Vamos a hablar de Sócrates, después de Aristóteles, después de así, un pantallazo, y la forma que él contaba las cosas, la historia también, era, no podías no entenderla y se te grababa como un cuento. Me fui a rendir y saqué 10 porque me dice el profesor, no sé en qué tiempo ha podido leer tanto. Y le digo, no, tengo un hermano que sabe mucho y me ha instruido 3 días seguidos sobre la vida de todos. Y me quedó mucho, entonces, bueno, él era así. Él te contaba las cosas tan hermosas, las anécdotas de San Martín, anécdotas de Belgrano, que capaz que nadie las sabe y él las sabía. Estamos nosotros transmitiendo en directo desde el Atelier Cultural de aquí de la ciudad de La Banda, cuyo creador, agradecemos su gentileza, es el señor Ángel Emilio Lito Garay. Y precisamente él nos está acompañando porque él ha tenido mucha relación con Joyela Escrimini, tanto profesional como también lo que ha llevado a que vayan sembrando una amistad. Ángel Emilio Lito, así te conocen todos. Gracias por abrirnos tu atelier y por compartir esta vivencia. Bueno, es una obligación que tenemos que hacer. Contanos un poquito, ¿no? Porque ya la señora de Joyela habló un poco, bueno, Mariela ha ido ampliando y decía, ¿no? Compartir un café. ¿Quién no ha compartido un café, claro, no? Exactamente. Bueno, yo lo conocí a Joyela, quería
quería decir esto, ¿no? Que se lo conocí muy joven, éramos adolescentes, creo, ¿no? 17 años, 18. Cuando mi madre, que pertenecía a la sociedad, a la cooperadora, Gregoria Matorra, de la escuela 446, que quedaba frente de casa en la Dorrego antes, lanzan una idea, la cooperadora esa, para tener cursos extensivos de cultura los días sábados en la escuela, que era para primaria. Y bueno, nosotros que no éramos ni recibidos, nada, no, eran aventureros. Aventureros. Bueno, lo hablo a Josela para que me acompañe él también enseñando. Y bueno, enseñábamos desde muy jóvenes, enseñábamos ya dibujo. Y bueno, no sé si mal o bien, pero lo hacíamos con una pasión tremenda, que era una de las cosas más grandes que le admiro a Josela, ¿no? La pasión por todo lo que hacía. Y bueno, después creo que a partir de ahí, bueno, vienen muchas historias, muchas anécdotas, ¿no? Tremendas, ¿no? Cuando era uno de los primeros asistentes al atelier, cuando lo creamos en el año 79, ya visitaba, cuando no era el atelier cultural, sino el atelier mío, del artista plástico, bueno, y nació por él, por Adela Schugdar, Nelly Orieta, Felipe Rojas, Melcio Campo, nació la idea de crear esto que todavía hoy se mantiene, ¿no? 44 años cumplimos ahora, en el mes de agosto, justamente, 25. Y bueno, son interminables. Él fue uno de los gestores prácticamente del atelier, infaltable en todo evento que se hacía en el atelier, cuando funcionaba en la Sociedad Cosmopolita, ¿no? En la Aristóbulo del Valle y Rivadavia. Y bueno, y quiero contar después el viaje que hicimos juntos para exponer en Buenos Aires, ¿no? Eso fue un hecho muy importante que ya lo vamos a ir compartiendo, porque seguramente la gente dirá, bueno, hay personas mayores. Bueno, yo soy chico, ¿no? Más chico que todos ustedes. Yo me voy a alinear con los del medio. Claro, vos te vas a alinear. Pero también tenemos dos personas jóvenes, y algunos dirán quiénes son. Por supuesto, algunos lo conocerán y otros que quizás no lo conocen, dirán quiénes son. Y algunos también van a decir quién es José Escrimini, quién es José Escrimini. Porque hay gente, por supuesto, mucha gente que lo conoce, y otros, por una cuestión de generación, no lo ubican. Pero bueno, ahí están estas dos personas jóvenes que también nos van a decir quiénes son y nos van a contar algo, ¿no? Contanos, decinos para empezar tu nombre y cuál es la unión, ¿no? ¿Cuál es tu cercanía que te une a José Armando? Hola, yo soy Inés, soy hija de Josela. Y bueno, nosotros hace muchos años que no vivimos en la banda, pero hemos crecido también muy empapados con lo que es, digamos, vivir en la banda, y la cultura, el arte y todo lo que nos transmitió nuestro papá también, ¿no? Como el amor a... ¿Vos sos mayor, la hija mayor? No, yo soy menor. Bien. ¿Y el señor? El señor. Bueno, mi nombre es Leonardo y soy el hijo de José. ¿Vos sos el mayor? Sí. Aclaramos que Leonardo por Da Vinci. Bien. No es al azar, para nada. Y decía Inés que no están aquí en Santiago, pero por razones de estudio, de trabajo. Sí, un poco, por buscar caminos en otras partes, pero siempre atado por los afectos a la banda, siempre volviendo de forma intermitente. Contanos un poquito a qué se dedican, si están estudiando o ya han terminado de estudiar. Yo creo que buscando el camino, como siempre,
No, yo no había preparado nada, pero bueno, empiezan a venir ideas. Sí, contanos. Pienso que, no sé si de forma casual, si es porque uno se condiciona de signos, pero en ese sentido creo que he hecho un camino de búsqueda parecido al de mi papi sin saberlo, de buscar, encontrar mi lugar y un poco también disfrutando del conocimiento, que era algo que él tanto amaba y le encantaba compartir, y espero yo también poder hacerlo. Voy a hacer una pregunta obvia hablando del conocimiento, que seguramente lo que no está más. Él tenía su biblioteca personal, ¿no es cierto? Sí, que parece interminable. Tenía muchísimos libros, que no. Sí. Alguna vez fui por ahí por la Urquiza y me hizo ver algo de lo que tenía, porque Sí. era impresionante la cantidad de libros. No sé si tenían la cantidad de libros que tenían más o menos contabilizados, no. Parece interminable la biblioteca de él. Porque siempre iba renovando, iba comprando libros, claro, no solamente lo que ya tenía, sino también. Sí, qué sé yo, en estas cuestiones, no sé si a veces se romantizan, pero que se convierte en un patrón en la gente que encuentra placer en compartir el arte, que normalmente se da esta disfunción para ser exitoso en otras cosas, pero para cosechar y acumular otro tipo de tesoros, como es el de, bueno, atesorar lo que nos han legado los demás, que no es otra cosa que la cultura. Normalmente suelen ser personas que son ricas, y lo mejor es que suelen ser generosas. Mi papi ha sido una persona generosa en ese aspecto. El tesoro que más cultivaba eran los libros, era el arte. Porque lo que ella comentaba recién de ayudarla en una tarea escolar, eso se daba con cualquier persona que encontraba. Sí. Uno le comentaba algo, le decía, y él ahí tenía su consejo, su ayuda, sin que nadie se lo pida. Era, digamos, generoso en ese sentido. Sí. Generoso con su mayor tesoro, que era el conocimiento, ¿no? Era esa cosa que él amaba. Casi, bueno, que también casualmente la tía nombraba hace un rato que le enseñaba filosofía, y yo pensaba que amigo él era de toda esta ciudad prácticamente, que casi que yo no conozco gente que no lo conocía a él y gente que él no conociera, ¿no? Yo no tengo la memoria prodigiosa ni la disciplina para conocer tantas personas como él y recordarlas así con tanto cariño, esparcir tanto cariño, pero no conocemos tanto de su obra porque no estaba todo publicado, no estaba publicada, y yo pensaba hace un rato, también en base a algo que me contaba a mí un amigo de él, Everle, el otro día, que le había dicho que las obras, los artistas no las hacen para consagrarse, sino para un regalo a los demás, a la humanidad. Bien. Y yo pienso que debe ser así, casi socrático, ¿no? Ese material se conserva, lo que él ha escrito y no se ha publicado, lo conserva. Sí, y tenemos intención de compartirlo. Espero que sea algo que a él le dé placer, que no lo hubiese ofendido. Yo pienso que, bueno, en vida él buscó otras maneras de compartir eso, no necesariamente consagrándose, sino claro, como una forma socrática, que es compartiendo con las personas de forma generosa ese conocimiento que de última es de todos. Él tenía como un cuaderno para escribir, tenía o escribía en cualquier muchísimas cosas, donde andaba. Muchísimas cosas. Un libro de actas así grande que no sé dónde lo habrá sacado. ¿Dónde queda? Y ahí tenía como su hábito de escribir. Claro. Sí. Venían mis compañeros de la secundaria o algo y decían, ¿quieren que les lea un poema? Pues sentaba en una silla peticita, no empezaba. Y eso recuerdo mis compañeros todavía. Él dice, me acordaré que cuando Joyela nos leía poemas cada vez que íbamos a tu casa, todos los recuerdan de esa forma a Joyela. O sea. Inés, en estos momentos, en estas horas que has estado aquí en la banda, y
que te venga a la memoria algún consejo, alguna palabra de tu papá que te haya ayudado, ¿no?, a elegir un camino hasta el momento, ¿no? Que siempre cuando vos estás pensando, siempre aparece ese consejo, si puedes compartir con nosotros. Bueno, como decía antes, yo creo que algo que siempre agradezco de mi familia y de mi papá es que desde chicos siempre nos han acercado cosas que tenían que ver con el arte, ¿no? Con, no sé, lápices de colores, plastilina. Eso para mí es como gran parte de su legado. Y no sé, él siempre ha sido muy ocurrente, muy de ver las cosas como con simpleza, ¿no? Que por ahí uno se preocupa mucho y eso. Y él muchas veces hablábamos por teléfono cuando yo estaba en Córdoba y me decía que no estés triste, Inesita, me decía. Y se acordaba siempre de una frase que no me acuerdo de qué poeta era, que la vida es un pasatiempo y una canción, me decía. Como nada, que lo tome así, como algo más lúdico, más relajado. Sí. Exactamente. Sí, sí. A Lito le quiero preguntar también algo que tiene que ver, porque recuerdo de algunas charlas que hemos tenido con Joshila, como a mí me gustaba el teatro, yo le contaba y él inmediatamente nombraba a determinadas obras de dramaturgia, de autores. Él siempre ha escrito poemas, vos que estás vinculado también al teatro, ¿él no tiene algo de obras de teatro? A ver, recordadme, ¿propio o no? O simplemente son poemas y demás. Pero hay que escarbar una biblioteca infinita, así que... Puede ser, porque recuerdo que Conocimiento no. Lo que tiene la producción de él es poesía, ensayos. Estamos en eso, como decía recién Leonardo, en buscar, porque a veces era un poco celoso de sus cosas. Y como decía recién Leonardo, más buscaba compartir su conocimiento, y las cosas que él las tenía guardadas son poesías, ensayos, como digo. De teatro no tengo conocimiento, aunque sus lecturas eran muy amplias. Eran amplias. Su lectura sí, su inclinación es amplísima. Tiene también, hemos visto poesías dedicadas a los genios en el arte, en las ciencias, en la literatura. También tiene producciones así. Sí. Mira, sentarse con Joshela era hablar de todo, tenía un conocimiento muy amplio de todo. Yo he tenido o he conocido a dos personas, ¿no?, con los cuales yo he tenido conversaciones pero muy amplias. Uno es Joshela y otro es Rafa Touriño Cantos. De charlar horas sobre todos los temas, ¿no? Una amplitud, no solamente de teatro, porque sí me hacía comentario del teatro, y ahí lo relaciono con Rafa Touriño, que en Córdoba me dijo, me hizo unas tremendas críticas, ¿no?, de unas obras mías de teatro, pero un tipo que leía, eran grandes lectores, ¿no? Ese tema de acercarse al conocimiento y proyectar al otro el conocimiento, ¿no? Y en estos temas, me he acordado cuando hablaban aquí de filosofía, me acuerdo así de golpe, que cuando salió una vez un reportaje a él en un diario de Santiago, bueno, estábamos con Joshela, y me mostraba un reportaje, no sé si de media página, en la página cultural de un diario, y me dijo, el único error que tiene es que me han
me han cambiado una letra, ¿no? Era una frase que decía ahí, el arte es la mayor alegría que al hombre se ha dado. Y él decía, no, el arte es la mayor alegría que el hombre se ha dado. O sea, no era algo que venía de afuera, no era ese mundo de las ideas platónico, donde estaban todos los conceptos de todas las cosas, y no, era el hombre, es el creador de la trascendencia a través del arte, ¿no? El hombre era el hacedor, ¿no?, del arte. Me acordaba así de golpe de esa conversación, ¿no? Era una mañana, mira cómo se pinta todo. Era eso, ¿no? Sentarse a charlar con él donde sea, sobre todo en el club social, sabíamos conversar, sentarnos y conversar muchos, o tomando un café en la esquina de la casa, ¿no?, de ustedes, de Josela. Eran conversaciones muy ricas. Un día, cuando paso por frente de la casa de él, estaba con un libro de arte, y no recuerdo bien, era una reproducción de una obra, creo que de Velázquez, que tenía muchísimos personajes, el cuadro, y me empezaba a decir, este es no el nombre verdadero, sino qué función cumplía en el Renacimiento, en la Edad Media, no recuerdo bien, el caballero, bueno, todos pintaban, o sea, conocía como 100 personajes, era y la función que cumplían, era un sabio andante, ¿no?, para mí, ¿no?, que estaba ahí. Me acuerdo que quedé maravillado con esa charla. Bueno, por supuesto, a los 2 días ya no me acordaba ninguno de las funciones que cumplían esos personajes dentro de un cuadro de muchos personajes, ¿no? ¿Quién era por ahí sí aparecían personajes reales de ese tiempo, una sabiduría, un estudioso, un crítico de arte. Como igual que José que escasean, ¿no? La verdad que escasean escasean los críticos de arte. No hay muchos que se dedican a eso. No. Hoy se le llama curador, ¿no? Pero para ser crítico, bueno, tienes que conocer mucho. No es juzgar un cuadro por lo formal, por la forma nomás. Tienes que hablar del contexto en que fue creado, en el momento histórico. Todo cuadro representa el espíritu de una época y hay que conocer mucho. Aparte de eso, si un crítico, él me decía, voy a ver una muestra de cuadros, después vuelvo a los 2 días para verla de nuevo, porque cambia la óptica también. Capaz que un cuadro impacta en la primera vista que uno tiene, ¿no? Impacta, pero vuelve a los 2 días y no te llama tanto la atención, o quizá empiezas a encontrar cosas que no habías visto en la primera vez. Bueno, él decía, hay que visitar la muestra siempre 2 días. Aunque sí es lindo la inauguración de una muestra, pero también cuando estás sola en la sala y te vas, ahí los ves bien a los cuadros, ¿no? Y después conocer sobre el artista, ¿no? El crítico tiene que conocer eso, bueno, la vida del artista, en qué época lo pintó, todo es muy amplio, y esos son pocos críticos. Yo, como digo, lo he conocido a Rafa Toriño y a Josela, como grandes críticos del arte. Saber todo lo que tiene que se saque. No es venir y hacer una crítica muy superficial. Él era muy profundo para todo esto. Decía hace un momento atrás, Lito,
que habían tenido con Joyela la posibilidad de viajar a Buenos Aires y de hacer una exposición, década de 70, al inicio prácticamente de los 84. Inicios de los 80, 84 exactamente. Contanos un poquito cómo ha sido esa experiencia de llevar obras, tanto tuyas como la de él, a Buenos Aires y hacer exposiciones en un lugar que era visitado, ¿no?, por gente talentosa. Sí. Bueno, de esto creo que fue el momento más importante, ¿no?, que tuve junto a Joyela. Había una integrante también en ese tiempo, una integrante del atelier, que fue la poetisa Belva Barrionevo, bandeña. Ella, con un grupo de poetas bandeños, santiagueños, fueron a Buenos Aires a un ciclo que se hacía, que se llamaba Poesía Abierta. Y bueno, ellos hicieron un recital en una galería de arte que no solamente mostraba los cuadros, sino también recitales musicales, poéticos. Un lugar en San Telmo, una galería cuya dueña era una sueca, no recuerdo bien el nombre, Dagmar Sitze creo que era el apellido. Y bueno, Belva, cuando regresa de ese recital, que fueron con Melchio Campo, Felipe Rojas, Alfonso Nasif, cuando vuelven, bueno, me invitan, me dicen a mí para que vaya a exponer ahí. Y bueno, lo invito a Joyela también, y justo en ese momento, en ese tiempo, andaba por Santiago una compañera mía de la Facultad de Artes de Tucumán, o sea, ya éramos licenciados de arte los dos, y bueno, me dicen, no pueden llevarme a mí también. Y bueno, éramos tres. Ella era Lía Rojas Paz, familia muy conocida en Tucumán, los Rojas Paz, como escritores. Ella también escribía, pero era profesora de grabado. Ella llevamos 14 cuadros cada uno, o sea, hicimos una muestra de 36 cuadros en toda la galería, impresionante. Y bueno, fuimos los tres a exponer, mucha gente, porque también tenía una relación grande con esa galería, si eran santiagueños los que ponían, llamaban a todos los santiagueños que vivían en Buenos Aires, en la capital federal. Y me acuerdo que fue una noche impresionante, ¿no?, en esa, y Joyela, lo que me asombra, que las veces que nos encontramos en el centro, cuando pasó esa muestra, estábamos ahí sentados en algún bar tomando un café, pasaba alguien, se sentaba con nosotros y Joyela siempre decía, contaba de esa muestra y decía, y le decía al circunstancial amigo que estaba en ese momento, decía, Alito Garay, dice, lo elogió el director del Museo de Grabado de Buenos Aires, contaba siempre, unas canas, ¿ha visto? Me alababa así, Joyela, que habrán pensado porque él hacía de un hecho, quizá el director de Grabado dijo que eran muy buenos los trabajos, en fin, pero bueno, para él era importante ese dato que lo hacía trascendente, ¿no? Lo agrandaba, o sea, no es que lo agrandaba, le daba tanta importancia al hecho en sí, ¿no?, de que me haya dicho eso, pero vos también te han alabado, le decía yo, ¿no?, ese hecho, y me acuerdo siempre de ese acto tan grandioso. Bueno, él siempre era así, un tipo, una persona que, aparte de que ha sido muy querida por todo el que lo ha conocido, valoraba a todas las personas, nunca le conocí un acto de maldad, Joyela. Impresionante.
Estaba recordando que José Escrimini, cuando era director de cultura, bueno, a mí me empezaba yo a trabajar en el periodismo y me llegaba para ver qué novedades tenía el área, y él siempre hablaba mucho de lo que era la escuela Juanita Briones, Mariel, bueno, que vos has cumplido funciones administrativas también en la MUNI, en la municipalidad. Y contanos, porque es como que él tenía mucho amor por Juanita Briones, por la escuela plástica. Sí, la verdad que mucho no conozco de esa historia. Sé de la existencia de la escuela y del amor que él tenía sí, la admiraba muchísimo a Juanita Briones, y él fue el que también gestionó que obras de Juanita Briones fueran al museo, que actualmente está en el museo, las gestionó él, para que las obras de Juanita estuvieran ahí. Y a otras dos personas que admiraba muchísimo era a Nelly Orieta y a Adela Yugdar, que fueron profesoras mías en la normal. Ah, mira vos. Claro, como uno cuando eres adolescente no sabe que el profesor es una eminencia en el arte. Y él me decía, vos tomá conciencia, porque no es cualquier docente, vos sos alumna de la Nelly Orieta. Y me contaba toda la vida de la Nelly Orieta y me mostraba sus cuadros, y de la Adela Yugdar, que realmente no solamente eran excelentes docentes y grandes maestras del arte, sino que eran unas personas tan dulces y adorables que yo las he llegado a querer mucho, y ellas sabían que yo era la hermanita de Joyela, así que también me trataban con mucho amor por el solo hecho de ser hermana de Joyela. Pero bueno, él sí sentía mucha admiración por las tres, por Juanita y con ella, que fueron contemporáneas de él. Claro. Yo les quiero preguntar a todos, a la consideración de cada uno, estamos hablando de Joyela y de toda su producción, todo lo que ha hecho. ¿Qué consideran ustedes que ha dejado para la banda? Digamos, a lo mejor ha dejado muchas cosas, lo que ustedes están diciendo es mucho, digamos, el hecho de acercarse a cada uno, de brindar, de su generosidad, pero si ustedes consideran, aparte, que algo puntual que ustedes consideren, esto ha quedado para la banda y que ha sido, digamos, que va a permanecer en el tiempo. Una de las cosas, creo que Lito recién nos mencionaba, el tema de hablar sobre el tema del atelier también, en su momento, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Joyela fue uno de los fundadores, de los primeros en acercarse, y bueno, como he dicho hace rato, no faltaba nunca, tenía asistencia perfecta en el atelier, y el aporte, porque él fue uno de los que convocó a los poetas para el atelier. Yo conocía a los plásticos, pero no tanto a los poetas, ¿no? Bueno, Adela y Nelly también eran, no sé, ese comienzo del atelier fue muy rico, ¿no? Por las personalidades que han pasado, ¿no? Eso también, que se ha perdido mucho, ¿no? El valorar a los valores que tenemos, ¿no? Y en ese tiempo fundacional del atelier, con Joyela, con Adela Yugdar, Nelly Orieta, Aida Castiñeira, Negrita Giovanardi, Rubén Villa, y bueno, todos los poetas que los trajo él, ¿no? Ahí lo conocí a Felipe Rojas, a Alfonso Nasif, a Melcio Campos, a Rayito Bernasconi, y bueno, fue el gestor de muchos encuentros literarios tremendos. Creo que ha dejado una huella muy, muy grande dentro del atelier. Y bueno, cuando fue director de cultura nos ayudó siempre, o sea, es un recuerdo encomiable, muy, muy grande, ¿no? Muy bueno que tenemos. Ese es el origen un poco de cómo se le conoce a la ciudad, ¿no? Cuna de poetas y cantores, de alguna manera, porque justamente era el lugar de encuentro de los poetas. Claro, sí. Sí, no había otro lugar, y bueno, creo, hay que recordar también a Vicente Castiñeira, ¿no?
que también estaba muy... Era un grupo, una especie de movimiento cultural muy rico, ¿no? De principios de los 80, que bueno, después lo cerramos un poquito al atelier, lo cerramos porque uno va creciendo, ya va teniendo muchas obligaciones, y bueno, y Joshela quería refundarlo, al atelier volver, así como estuvo cerrado el atelier 3 años, creo, y él fue uno de los impulsores con otra gente, después Chiqui Blanco, y bueno, después gente, Omar Estanciero, gente que ya venía de Santiago, porque el atelier, bueno, a pesar de ser bandeño, venía mucha gente de Santiago, y también cuando venía gente del interior se enteraban dónde había un espacio para presentar un libro, hacer un recital de poesía, cantar. El atelier, en la banda. Bueno, en Santiago se han creado, o sea, hubo algunos lugares, pero eran específicos. Estaba la sala Mi Teatro de Eduardo González Navarro y Daniel Nasif, que daba arriba de la Galería Lindau. Estaba el Quicharipunco, que eran de estudiantes de Bellas Artes, que era específicamente de pintura. O sea, era el Collection Artist, que era de todos los coreautas de Santiago, y el atelier era un espacio mucho más amplio, ¿no? Para artesanos, fotógrafos, cineastas. Se fue ampliando así, fue impresionante ese momento fundacional, y bueno, sentimos el orgullo de haber tenido figuras tan relevantes. Creo que cuando se escriba la historia dentro de unos años así sobre el atelier y vean las figuras que han pasado y que han fundado el atelier, realmente todos nos vamos a asombrar cuando ya estemos más viejitos y veamos. Inés, y bueno, siguiendo con la propuesta de Mauricio, vos como hija, ¿qué crees que tu papá ha dejado para delegado, ¿no? Tomémoslo así, delegado para la ciudad de La Banda y para todos los jóvenes, especialmente para los jóvenes, ¿no? Como para que sigan ese camino. Bueno, hace un rato cuando hablaban de esto, de que él compartía generosamente lo que sabía, quizás no publicándolo por escrito, pero sí sentándose en un bar y siempre alguien venía y se sentaba con él. Muchos chicos que por ahí estaban estudiando alguna carrera de historia, de filosofía, se acercaban a pedirle a él ayuda para que los asista con la tesis, por ejemplo. Eran cosas que se daban espontáneamente, o los cruzaba exalumnos, y bueno, yo creo que eso, ¿no? Como que mucha gente que ha sido su alumna, o gente que se ha sentado a charlar con él alguna vez. Supongo yo que ese es como gran parte del legado, ¿no? De todas las charlas que habrá compartido con cada uno de los que se cruzó. Bien. ¿Y para vos, Leonardo? No sé, uno tiene una especie de anhelo o fantasía de que a través de la obra se continúe un poco la persona, ¿no? Y si yo también lo soy, me encantaría poder compartir, y que si algo le ha quedado a él por decir, por hacer, que pueda disfrutarlo a través de mí. Son fantasías de uno. Pero yo creo que lo que más, si yo tuviese que pensar en lo que él ha dejado, me parece que lo más importante me parece que es que él dejó puso mucho de su tiempo y su energía en algo que él sentía que era muy valioso, y yo creo también que lo es, y que no es casual que estemos en este mismo espacio también, en el que él nos trajo de chicos a conocer. Lo conozco a Lito desde chico gracias al atelier también, y estos espacios son muy importantes. Estos espacios son los que crean comunidad, así como ustedes decían. La banda no es cualquier lugar, ningún lugar es cualquier lugar, pero la banda es la banda, y es cuna de poetas y cantores. La cultura que nos legan es una forma de amar a los que han estado también antes, y
Y la gente de la cultura ama a través de las obras a las personas que han estado antes y nos han dejado también eso, y que crean comunidad. Estos espacios es muy bueno que existan, y me enorgullece que él haya participado de que en tantas cosas, para que existan estas cosas y la gente pueda reunirse y celebrar la vida a través del arte y la cultura. María, algo. Yo como funcionario lo que ha dejado también es, todos los encuentros de poetas que hizo todos los años, y que a veces muchas cosas las tenía que bancar con su propio bolsillo porque los trámites administrativos demoraban tanto que él tenía que bancar almuerzos y de esos encuentros hermosos que hacía de poetas de todo el país, y dejó también instaurado el Día de la Cultura, el día del fallecimiento de Domingo Bravo, a quien él admiraba tanto, y de Ricardo Tarali. Eso fue muy importante también, dejar el Día de la Cultura en la banda, ¿no? Que tenga su propio día, no a nivel nacional. Admiraba mucho a Domingo también. El otro día veíamos su hija, el día que fallece él, le manda un WhatsApp a mi hermano con la foto, dándonos la condolencia, y mi hermano le devuelve con la foto de la contratapa del libro de Domingo Bravo, con el dibujo que hizo Joyela del rostro de Domingo Bravo, que está en la contratapa de su libro, y él le hizo el prólogo también del libro de Domingo Bravo. Y bueno, se emocionó mucho su hija, porque también lo conoció mucho Joyela, y siempre supo de la admiración de Joyela por su padre. Y también la famosa exposición de artesanos que fue él el primero que hizo aquí en la banda, para el Día de la Banda, cuando se empezaron los festejos por primera vez del Día de la Banda, y que él instauró lo de la exposición de artesanos, y creó todo en el veredón, con las cositas hechas en paja, me acuerdo, y que después Santiago le copia y empezó a hacer también la Feria de Artesanos en Santiago, y se hizo lo que es ahora, pero en realidad fue Joyela, claro, también en el Encuentro Latinoamericano de Escritores en las Termas. Otro bandeño pionero. Otro más. Pionero, sí. ¿Para vos? Perdón, me faltaba mencionar también a María Inés y a Mario Lescano, entre uno de los... Sí. No, es eso nomás. Sí, yo recuerdo del atelier en la época en que nosotros éramos talleristas, y quienes nos orientaban aquí eran el profesor Domingo Bravo en Santiago, el escritor Mario Navarro, Alfonso Nasif. Éramos un grupo de jóvenes que recién comenzábamos a abrirnos dentro del arte, de las letras, y me acuerdo que se promocionaba mucho desde el atelier aquí y en encuentros en Santiago. Testimonios de aquella época fueron publicaciones de plaquetas, claro, que para nosotros era un gran estímulo. Éramos, como digo, jóvenes que recién incursionábamos en las letras. Recuerdo a Belva Barrio Nuevo, a Gabriela Ojeda, y tanta gente que después cambiaron sus rumbos, otros se fueron a otro plano. Y respecto del legado, creo que algo así era la propuesta. Yo creo que Joyela ha sido un gran soñador, quizás mucho más, ¿no?, de lo que fuera posible aquí en este espacio. Creo que un poco han sido las muestras de sus silencios. A veces, disculpen el concepto, ¿no?, pero a veces he llegado a verlo como un Quijote. Tenía grandes aspiraciones, y como Mariel recién decía, muchas veces tenía que lo que demandaban esos proyectos que él tenía,
se los cubría con sus propios recursos. Creo que él quería un mundo distinto, sobre todo el arte, la cultura, el conocimiento, que eso se fundaran sobre esa base. Si me permiten un momento, ahí Mariela me dice que hay varios mensajes, le voy a ceder la palabra como para que vaya compartiendo esos mensajes. Yo lo voy a hacer en off nada más, no voy a aparecer. Bueno, hay muchos mensajes que queremos compartir. Fede Scrimini, grande, Joyela, María Graciela Rosales, abrazo a la familia Scrimini y mi compañera Mariel, Gabriel Moyano Scrimini, qué grande mi tío Joyela, Clau Martínez Scrimini, en la memoria de todos para siempre. El Centro Cultural Telecita nos dice que Joyela va a estar para siempre en la memoria de la cultura bandeña, y Benjamín Martínez Scrimini nos dejó la enseñanza de que el amor, la humildad y la sabiduría son la base de una vida feliz. Te amaremos por siempre, tío querido. Bien. Todas muestras de afecto y de reconocimiento a la tarea de muchos años, porque ha trascendido en todo lo de su tarea. Y una de las cosas que me gustaría, siempre decimos que uno recoge algo de este espacio, y es un pedido, más que nada personal por lo menos, que la obra que él inédita, a lo mejor si está a consideración de ustedes, que son su familia, que se conozca, que si es posible y ustedes consideran que sea así, que se pueda conocer, puedan recopilar esa cuestión, y me parece que sería también, además de este programa y seguramente los muchos homenajes, eso sería también otra manera de reconocer el trabajo, ¿no? Y por Sí, parte sí, del creo atelier, que podemos, no, y por parte del atelier no sé si nos pueden prestar las obras de él para exponerlas aquí, hacer un gran acto. sería hermoso que se pueda poner todas las obras de él. Uh-huh. Sí. Hablar de él, leer cosas de él, en fin. Tiene cuadros bellísimos, de los cuales yo soy propietaria de 2. Ya les he dicho a los hijos que no me lo van a quitar porque yo eso los he comprado. Los he comprado. Y algo que también sería lindo recordar, que se lo ha llevado él, porque yo siempre lo retaba, que cómo no grabó o filmó, en esa época no había celulares, no grabó o filmó su entrevista de 2 horas a Borges, que él fue, tocó el timbre, pidió hablar con Borges y lo aceptó él, y estuvieron 2 horas conversando. Y bueno, él siempre nos contaba esas conversaciones. A nadie lo atendió él, y estuvieron 2 horas conversando. Y a Borges le admiró muchísimo que él supiera tanto sobre su obra, le admiró muchísimo, y le dijo: vete a tal estante, porque él por supuesto ya era ciego, vete a tal estante, tal libro, abrime la página 70 y pico y léeme vos ese poema, porque lo quiero escuchar con tu voz, porque tienes una voz hermosa. Y él le leyó el poema a Borges. ¿Toma? Y Borges quedó encantado con él, quedó encantado con su cultura, porque bueno, Joyela era muy jovencito. Un gustito se ha dado. Se dio gusto, y yo lo viví retando porque nunca grabó ni filmó. Le dije: ¿cómo no vas a llevar a alguien que te grabe o te filme? Quedó en su memoria esa gran entrevista que tuvo. Y cuando él era muy jovencito, tenía 18 años, eso me lo contó otro hermano, yo no lo sabía, yo era muy chica, sabía también muchísimo de Neruda, y alguien que lo entrevistó fue a Chile y le dijo a Neruda: en Santiago del Estero, Argentina, hay un muchacho de 18 años que creo que sabe de vos más que vos, de tu vida más que vos. Y bueno, tráiganmelo por favor, yo lo quiero conocer. Y bueno, intentaron llevarlo, mi mamá no lo dejó porque era chico, y no, que en la época de Pinochet te puede pasar algo, y bueno, no lo dejó ir. Pero bueno, también Neruda supo que había alguien que conocía más que él su vida. Mira, bueno, anécdota que uno desconoce, ¿no? Y qué lindo tener un bandeño
que ha tenido la posibilidad de que otras personas no han tenido, conversar con Borges 2 horas. Imagínate si iba un periodista 5 minutos y era una eternidad, 2 horas. O que por ahí un artista como Pablo Neruda quisiera conocer a un admirador, que no se da siempre, ¿no? Sí, indudablemente la figura ha trascendido incluso los límites de la provincia, y eso es importante. No sé, Carlos, si ¿alguien quiere agregar algo más? Para nosotros ya hemos cumplido con lo que queríamos, y esta es nuestra manera de homenajearlo. No sé si alguien quiere agregar algo más. Ha sido un hermoso homenaje. Muchas gracias por recordarlo. Y bueno, preparar para el mes de septiembre, el mes de la banda, un homenaje, preparar para el mes de septiembre un homenaje a él, mostrando sus obras. No sé si las tiene, yo por ahí hago una muestra y digo, voy a pedirle a tal persona un cuadro que no lo he expuesto, y así también armo algunas muestras, ¿no? Me acuerdo de muchos cuadros de él, ¿no? Si se puede hacer una muestra, y bueno, un recital de poesía, de música, hacer algo bien completito, pensarlo bien también para que sea una cosa así trascendente, ¿no? Sí, yo en lo personal, ¿no? Y creo que Mauricio también va a coincidir, estas figuras no se tienen que olvidar, ¿no? Así como se ha nombrado, Mariel contaba de Adela Schugdar, por ejemplo, y que José le decía, prestarle atención porque esta profesora hace tal cosa, que las generaciones que vienen, a través de los hijos de Inés, de Leonardo, las demás generaciones puedan conocer que aquí en la banda hubo un escritor, un poeta, hubo un intelectual de la cultura que se va a llamar y se seguirá llamando José Armando Escrimini, un grande entre los grandes de la cultura de Santiago. Entonces está en la obligación de nosotros que él perdure en el colectivo. Tenemos que recuperar la memoria, fundamentalmente. Claro, eso hablábamos con Mariela, ¿no? Qué coincidencia esto de que hace muchos años atrás, Dino Tarali, Domingo Bravo, bueno, coincide ahora José Escrimini, referentes que se han ido en esta época de agosto, ¿no? Coincidencias. Bueno, seguramente vamos a estar en otro momento hablando de estos reconocimientos que se ha dado de manera espontánea y natural, porque consideramos que era importante, y esperemos que ustedes también, quienes nos están acompañando, hayan podido disfrutar, por lo menos, de este momento de recordar su obra, su persona, y como bien decíamos, todo lo que ha dejado, ¿no? Un agradecimiento especial a la familia, a los hijos, a los hermanos, a la señora, porque, bueno, es fresco y sabemos que muchas veces el dolor es fuerte, y agradecerles este momento que ha compartido con nosotros. Ahora creo que se viene la Feria del Libro de la banda, que está organizando ya la municipalidad. Gachi es una de las que está, Gachi Rosales es una de las que está en la comisión, y María Inés creo que va a leer poemas de Joyela que están en este libro, en un libro que hay recopilación de varios poetas, y que sí hay poemas de Joyela. Y vamos a tratar de ver por algún lado si se lo puede reeditar, porque está... A ver, mostrarlo al libro. Es una publicación, es una antología publicada hace varios años. No me he fijado la fecha de publicación, pero son varios poetas, poetas del NOA. Qué bueno. Aquí están incluidas obras de Joyela también. Es un libro que no se lo reeditó, y bueno,
pensé que sería oportuno ver si lo pueden digitalizar. La Biblioteca Alberdi está digitalizando obras de escritores, especialmente escritores santiagueños, para que puedan tener todos acceso a la obra. Bien, ¿y tienes ahí marcado alguna obra de Joshela? Sí. A ver si la puedes buscar y compartir con nosotros a modo de cierre, digamos. La poesía que he leído ayer, que les ha gustado a los chicos. Sí. El poeta, de Joshela Escrimini. El poeta no es un alquimista, sino un hombre hermano de los pájaros. El poeta no es un malabarista, sino un hombre hermano de los hombres. No es un fabricante de castillos inútiles, sino un agudo pintor del alma. No es un vagabundo ciego y mudo, sino el testimonio de la historia. No es un genuflexo ni un cobarde, sino un pájaro acorralado, un hombre exilado y postergado y relegado y torturado. El poeta no es un alquimista, ni un malabarista, ni un fabricante de aire, ni un vagabundo ciego y mudo, ni un genuflexo ni un cobarde, sino un hombre hermano de los hombres. Ah, qué grande. Sí, merece un aplauso, claro. Bellísimo. Tantas cosas que dice en esas palabras, ¿no? Maravillosa. Y si seguimos hablando, vamos a estar como hacíamos cada vez que nos encontrábamos con él. Mañana Horas. perdida. Era hablar y hablar. Pero después con mucho fruto, por supuesto. Claro. Así es también, no solo lo que él entregaba, lo que él regalaba a la gente que lo frecuentaba, sino las cosas que vamos descubriendo. Como decía hace rato, era muy celoso de sus cosas, y decíamos hace rato con los hijos, tanto que ha acumulado, y vemos, encontramos escritos, manuscritos que no los habíamos visto antes, y asombrarnos de que decimos esto, y esto lo había escrito el papá y no sabíamos y lo desconocíamos. Creo que así como ha tenido esa vida tan generosa, tan amplia, también ha sido así su producción. Bien. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por la disposición. Seguramente, Carlos, nos vamos a estar encontrando, tal vez no sé, esta semana o la otra, ya con nuestro programación habitual. No queríamos dejar pasar este momento. Si se quiere triste, pero también, como decía Lorenzo, celebrar la vida. Leonardo, perdón. Celebrar la vida. Y es eso, ¿no? Un poco es la celebración, porque José va a permanecer con nosotros. Ahí está la obra de él. No va a morir nunca. Está en nosotros en que siempre lo recordemos y celebremos su poesía, celebremos esas charlas, esos cafés, lo celebremos de manera constante. Así que no queríamos dejar pasar la oportunidad de celebrarlo, celebrar su memoria, y seguramente lo próximo, la otra semana, nos vamos a encontrar en Charla Bandeña con otros temas. Bueno, muchísimas gracias a todos.